Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Hemos venido haciendo un recorrido histórico a través del magisterio social de los distintos pontífices que arrancó allá por 1891 y nos ha traído hasta el último cuarto del siglo XX. En los episodios anteriores pudimos ver cómo el pensamiento social fue evolucionando y fue llenándose de contenidos muy diversos, tratando de encontrar aquel punto donde el Evangelio y las condiciones concretas de la vida de las sociedades se vuelven doctrina social de la Iglesia, como un estilo de vida para ser cristiano. Logramos establecer que el respeto de los derechos humanos es condición para la paz, que había que distinguir entre el error y la persona que se equivoca. A través de los distintos papas pudimos ver la evolución de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El Concilio Vaticano II reafirmó la misión de la Iglesia de intervenir desde un punto de vista antropológico y ético en cuestiones temporales y reconoció la autonomía relativa de las realidades temporales, proclamando además el derecho a la libertad religiosa. En los últimos episodios pudimos acercarnos más a las transformaciones que vive la Iglesia para poder dialogar con el mundo moderno. Y así, por ejemplo, Pablo VI nos enseñó la necesidad del discernimiento frente a las realidades complejas y diferenciadas, propuso una concepción del desarrollo humano integral y concibió la tarea evangelizadora como indisolublemente unida a la promoción humana. Todo este recorrido que se inaugura en 1891 y que nos ha traído hasta la década de los años 70 en el siglo XX nos permite prepararnos para hablar del pontificado y los aportes en materia social de San Juan Pablo II, con uno de los pontificados más largos en la historia de la Iglesia, 27 años. El 26 de agosto de 1978, luego de la muerte de Pablo VI, por quien Karol Wojtyła sentía una gran admiración, fue elegido papa el cardenal Albino Luciani, quien tomó el nombre de Juan Pablo I y cuya muerte acontecerá 33 días más tarde. En el cónclave del 16 de octubre de 1978, el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, es elegido papa por 111 cardenales electores, siendo el primer pontífice no italiano desde 1523. Este hombre de Cracovia, el primer papa eslavo en la historia de la Iglesia, el primero proveniente de una sociedad oficialmente atea, va a imprimir un estilo peculiar a la tarea evangelizadora de la Iglesia. Así como existen muchas y muy buenas biografías sobre el Papa San Juan Pablo II, hemos constatado que no disponemos de ningún estudio totalmente acabado sobre el conjunto de su enseñanza social. Intentaremos aquí aproximarnos a esa enseñanza social y asumir esa convocatoria que el mismo Papa nos hiciera a una tarea evangelizadora con nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones, que él gustó llamar la nueva evangelización. Una tarea grandiosa similar a la desarrollada por las primeras comunidades cristianas, que no pretendieron cambiar las estructuras sociales, políticas y económicas, pero pusieron las semillas de una radical e irreversible mutación cultural. Cuando ya comienza a alborear un nuevo milenio, el Papa San Juan Pablo II hace una invitación concreta a una nueva evangelización de la cultura, que en Occidente tiene una larga tradición cristiana, pero que ha sido sometida desde el Renacimiento a un proceso de secularización que ha ido configurando una suerte de transformación cultural que propone múltiples dioses, o como afirma el documento de Puebla al que nos referiremos luego, convierte en dioses la riqueza, el placer y el poder. Entonces estamos ante el pontificado de San Juan Pablo II que vamos a contextualizar históricamente para tratar de comprender luego sus aportes. Este periodo que
Estamos inaugurando con este episodio de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana, nos permitirá entonces ir adentrándonos en los aportes y el pensamiento social de quien fuera San Juan Pablo II. En este episodio abordaremos el contexto histórico y social en el que se ubica el papado de San Juan Pablo II, que se inauguró en 1978 y que llega hasta el año 2005. Como ya hemos dicho, son 27 años de pontificado, uno de los más largos en la historia de la Iglesia. Nos ubicamos un poco más en lo que está sucediendo en esa época histórica que le ha tocado vivir a Karol Wojtyła, Juan Pablo II, al frente de la Iglesia Católica en el planeta. Y vamos a poder profundizar la repercusión de la enseñanza social propuesta por el Papa de origen polaco. Hijo de un pueblo que ha debido luchar durante toda su historia para conservar su integridad territorial y su identidad cultural y religiosa, Karol Wojtyła, nacido en 1920, mientras cursaba el primer año de universidad en Cracovia, tuvo que sufrir la ocupación nazi de Polonia y buscar trabajo para escapar a la deportación. Lo hizo en la industria Solvay, en una planta de productos químicos desde septiembre de 1940 hasta el mes de agosto de 1944. Su aprecio por esta experiencia de haber sido obrero manual es tal que él mismo dice que le confiere más valor que a un doctorado académico. Las horrendas violaciones a los derechos humanos de que fue testigo tienen un símbolo imperecedero: el campo de exterminio de Auschwitz, muy próximo a su ciudad, Cracovia, en el cual fueron exterminados con la tecnología más sofisticada de la época 3 millones de seres humanos, en su mayoría judíos. Terminada la guerra, y con la ayuda de la Unión Soviética, que mantuvo varias divisiones de soldados en suelo polaco, el Partido Comunista se adueñó del poder político y económico e intentó sin éxito imponer su sistema cultural. El atropello a derechos tan esenciales como la libertad de expresión religiosa, el pluralismo informativo, el derecho a saber la verdad sobre los acontecimientos históricos motivaron la enérgica reacción del obispo, y luego arzobispo, y finalmente cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła. Tomemos como ejemplo de un texto de un discurso suyo de 1977, antes de su elección como papa. Decía Karol Wojtyła en aquel momento: los derechos del hombre son una parte esencial de la condición humana, y Dios, haciéndose hombre, ha confirmado la dignidad del ser humano. Es por esto que no pueden ser arbitrariamente limitados. Nadie puede decir: ustedes son beneficiarios de estos derechos porque pertenecen a tal o cual nación, raza, clase o partido. Cada hombre tiene derecho a una promoción social en el marco de su comunidad. Cuando hacía solo 2 años que había sido elegido papa, Lech Walesa había logrado que el sindicato Solidaridad agrupara 10 millones de trabajadores polacos dispuestos a luchar por sus derechos hasta las últimas consecuencias. La presión sobre el sistema económico y político fue tan intolerable que en diciembre de 1981 sobrevino el golpe de Estado, encabezado por el general Jaruzelski. El sindicato Solidaridad fue proscrito y su actividad continuó en la clandestinidad. No obstante, el descontento de la clase trabajadora se extendía por todos los países que vivían en la experiencia del socialismo real: Rusia y sus satélites, militarmente unidos en el Pacto de Varsovia y, desde un punto de vista económico, organizados en el mercado común Comecon. A partir de la elección de Mikhail Gorbachov en 1985, impulsor de la perestroika, reestructuración, y la glasnost, transparencia, quien anunció en 1989 el fin de la doctrina Brezhnev, gracias a la cual Rusia podía intervenir en los asuntos internos de sus satélites, que gozaban solo de una soberanía limitada. Los movimientos democratizadores se fortalecieron en toda Europa del Este. Con toda seguridad, la historia va a reconocer el rol protagónico jugado por el entonces cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, en este proceso, y por San Juan Pablo II desde el pontificado para que este proceso sucediera.
Por la importancia de estos acontecimientos, sin duda el mayor signo de los tiempos de este último cuarto de siglo del siglo XX, citamos ampliamente el comentario del cientista político Fabián Presaco. Los acontecimientos tuvieron una rapidez inusitada. En 1989 se declara el multipartidismo en Polonia y el 4 de junio triunfa Solidaridad en las elecciones parlamentarias. Al mismo tiempo, el antiguo Partido Obrero Unificado de Polonia, POUP, se transforma en el Partido de la Democracia Socialista, declarándose favorable a la democracia parlamentaria, al multipartidismo y a la economía de mercado. Hungría fue el país que más tempranamente inició el camino de las reformas. En 1989 el Partido Obrero Socialista Húngaro aprobó el multipartidismo y se transformó en el Partido Socialista de Hungría. Luego de aprobarse la democracia parlamentaria, en octubre de 1989 se convocó a elecciones libres para el 25 de marzo de 1990, donde triunfó el partido Foro Democrático. El Parlamento de Checoslovaquia, luego de meses de protestas callejeras, despojaba al Partido Comunista del monopolio del poder en noviembre de 1989, dando inicio a lo que se conoce como la Revolución de Terciopelo. Se constituye un nuevo gobierno encabezado por Alexander Dubček y Václav Havel, y en junio de 1990, Foro Cívico triunfa en las elecciones parlamentarias, obteniendo un 46% de los votos. Algo más complejo ha sido el proceso en la República Democrática Alemana. Luego de un prolongado movimiento de protesta, finalmente, el 9 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín. Un día después, Honecker era arrestado. El Partido Socialista Unificado Alemán cambia su nombre por el de Partido del Socialismo Democrático y obtiene un modesto tercer lugar en las elecciones libres, en que triunfa la coalición Alianza para Alemania, con un 48% de los votos, encabezada por los demócratas cristianos. Ello abre las puertas para iniciar el proceso de unificación. Se forma un gobierno encabezado por el demócrata cristiano Lothar de Maizière. El 2 de julio de 1990 se concreta la unión monetaria y el 3 de octubre de 1990 se realiza la unión política. La mayor parte de los antiguos partidos comunistas mostraban una gran fortaleza a través de un proceso de democratización que se fue haciendo lentamente, porque todavía conservaban su influencia, particularmente en Rumania y Bulgaria. En el caso de Bulgaria, la Asamblea Nacional quitó al Partido Comunista el monopolio del poder y eligió al comunista reformista Lukhanov. En las elecciones parlamentarias de julio del año 90, triunfó el Partido Socialista de Bulgaria, el antiguo Partido Comunista. Obtuvo un 47% frente a un 39% de la Unión de Fuerzas Democráticas, hecho que no impidió la elección del primer jefe de Estado no comunista en 40 años. El proceso más violento fue el experimentado en Rumania, donde el derrocamiento y posterior fusilamiento de Ceausescu y su esposa y la instalación del nuevo gobierno cobró la vida de aproximadamente 65.000 personas. Ilescu, un excomunista, asumió como jefe del nuevo gobierno en representación del Frente de Salvación Nacional y anunció el paso al multipartidismo y a la economía de mercado. Como señalan los documentos de el ILADES sobre labor en exercen, solicitud rey sociales, centésimos años, en una versión completa en sus páginas 309 y 310. Nos hemos valido de este texto porque hacen un buen resumen de lo que pasaba históricamente y socialmente en la época del papado de San Juan Pablo II. Quizás el símbolo más significativo de todo este proceso, desencadenado con inusitada rapidez, ha sido sin duda la caída del muro de Berlín, erigido por orden de Nikita Khrushchev en el año 1961. La repercusión de los cambios producidos al interior del mundo del socialismo real para la convivencia internacional es evidente. En ese momento histórico abrimos una nueva era de cooperación pacífica para toda la humanidad. Se rompe aquel esquema de la Guerra Fría y comenzamos a vivir una reconfiguración del mundo totalmente distinto a lo que había sucedido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Las dos superpotencias de la época lograron un acercamiento jamás soñado cuando Juan Pablo II asumió el pontificado en 1978. No obstante, la paz sigue siendo una tarea gravemente amenazada en la época histórica del papado de Juan Pablo II.
la guerra del Golfo Pérsico, las luchas internas en Yugoslavia, la guerra civil en Georgia, las dificultades internas en Haití, la persistencia del terrorismo internacional son señales evidentes de que la paz está permanentemente amenazada. En este panorama sombrío no podemos olvidar un acontecimiento tremendamente espontáneo, el entendimiento alcanzado por la Organización para la Liberación Palestina, OLP, y el Estado de Israel. A lo anterior habrá que añadir el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, de reducir los gastos militares de este país en un 25%. Desde un punto de vista económico persiste la pobreza en extensas áreas de la humanidad y el hambre acosa a pueblos enteros, como es el caso de Biafra y de Bangladesh. En América Latina hay signos de esperanza, como es el caso de la recuperación de las economías del Cono Sur, pero subsisten graves dificultades, especialmente en Nicaragua, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala y otros países. Juan Pablo II conoce muy bien la situación de los países más afectados gracias a sus frecuentes visitas y llama cariñosamente a América Latina el continente de la esperanza. La puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia ayudará mucho a hacer de esta esperanza una realidad. Ese es el contexto histórico de ese largo pontificado. Se transforma la configuración del mundo como lo habíamos conocido hasta los años 80 y el comienzo de los 90. Comenzamos a vivir una profundización de ese proceso social histórico que llamamos globalización y que nos tiene hoy, en nuestra actualidad, viviendo de distintas maneras. Es la época también donde surge con mayor fuerza el uso de la tecnología de la información. Es también la época donde el Internet aparece. Valga decir que para el caso costarricense, la primera conexión a Internet se produce en el año de 1993 desde las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Para la gente joven, hoy Internet es una cosa indispensable. Para los que ya peinamos canas, Internet ha ido acompañando nuestro devenir personal y social. Habrá que ir aproximándose a los distintos momentos del magisterio de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI para llegar a este primer cuarto del siglo XXI con otros papas y otras inquietudes en torno al magisterio social. Habiendo introducido la persona y la obra de San Juan Pablo II ligada con el contexto histórico y social, vamos ahora a aproximarnos a sus aportes doctrinales, reconociendo en primer lugar que no es tarea fácil sistematizar la riquísima enseñanza social de San Juan Pablo II. Todos sus documentos mayores tienen un hondo contenido social, tanto los de carácter teológico como los más pastorales, como son por ejemplo sus encíclicas Redentor Hominis de 1979, que es la encíclica programática, Dives in Misericordia de 1980, y sus exhortaciones apostólicas Familiaris Consortio de 1981 y Christi Fidelis Laici de 1988. Sin embargo, el mismo Papa San Juan Pablo II señala que las encíclicas que pertenecen directamente a ese universo cultural que llamamos doctrina o enseñanza social de la Iglesia son Laborem Exercens de 1981 acerca del trabajo humano, Solicitudo Rei Socialis acerca del desarrollo humano integral y Centésimos Años de 1991, escrita para conmemorar el 100º aniversario de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, que aborda como temas centrales nuevos la crisis del socialismo real, las instituciones propias del capitalismo real y la cultura que éste genera, como asimismo las relaciones entre el Estado, la cultura y la democracia. A lo anterior, habría que agregar, para el caso de América Latina, los discursos pronunciados durante las visitas a cada uno de nuestros países y, por supuesto, los discursos inaugurales de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano en Puebla el 28 de enero de 1979 y en Santo Domingo del 12 de octubre de 1992. Además, habrá que hacer referencia a su discurso ante la UNESCO en junio de 1980 como referencia obligada cuando se analiza su enseñanza social. A las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano nos referiremos en otros episodios. Por ahora, digamos que al Papa San Juan Pablo II le tocó vivir
2 conferencias del episcopado en América Latina, Puebla y Santo Domingo. Antes de abordar algunos de los temas centrales, es bueno destacar que Juan Pablo II, desde los inicios de su pontificado, mostró un vivo interés por la doctrina social de la Iglesia que había sido fuertemente cuestionada en América Latina y Europa desde mediados de la década de los años 60. Ya en el discurso inaugural de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, Juan Pablo II manifestó su predilección por la doctrina social de la Iglesia cuando dijo: confiar responsablemente en esta doctrina social, aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfianza sobre ella, estudiarla con seriedad, procurar aplicarla, ser fiel a ella, es en un hijo de la Iglesia garantía de la autenticidad de su compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales y de sus esfuerzos en favor de la liberación y promoción de sus hermanos. Podemos notar aquí cómo San Juan Pablo II ubica en el núcleo central de la fe cristiana el tema y el interés por lo social, que luego irá desarrollando a lo largo de su pontificado. La centralidad de la persona y de la familia, como ha sido tradicional en la enseñanza social católica, constituyen ejes centrales del pensamiento de San Juan Pablo II. No obstante, parece necesario señalar sus aportes más sustantivos refiriéndolos a temas como la cultura de la solidaridad, la economía de la solidaridad, el trabajo, la empresa, el desarrollo humano integral y solidario, las causas de las crisis del socialismo real, el discernimiento sobre la economía de mercado y las instituciones propias del capitalismo vigente en su época como papa, las condiciones para una auténtica democracia y la creciente conciencia ecológica. Abordaremos el tema de la nueva evangelización en el capítulo dedicado a la expresión latinoamericana de la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablemos de las conferencias generales del episcopado en América Latina, particularmente las que estuvieron circunscritas al pontificado de Juan Pablo II, retomaremos su insistencia sobre la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, conservando su contenido, que es Jesucristo.